¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Dominó, como cada semana aquí por Metro. Y bueno, por cierto, en la próxima emisión ya va a estar con nosotros Ismael Bermúdez, seguramente ya recuperado de una leve dolencia que lo está afectando por estas horas. Vamos a tratar hoy un tema de gran significación y de gran relevancia para la actividad sindical, para la política sindical, para la política empresarial, para el mundo de la empresa y el trabajo que se produjo a partir de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró que es inconstitucional la ley que indicaba que solo los gremios, las asociaciones con representación gremial podían constituirse como tales para representar a trabajadores. Y esto seguramente va a provocar un gran cambio en la ley de asociaciones profesionales e insisto, en todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo que involucra, por cierto, a millones de personas, e insisto, de trabajadores y de empresarios. Vamos a estar hablando del tema con Matías, el doctor Matías Cremonte, que es titular del Departamento de Asuntos Jurídicos de ATE, y con Néstor Pitrola, que es del Partido Obrero. Mientras tanto, han pasado ya algunas horas desde el famoso cierre de listas que se produjo el sábado. Digo famoso por no decir tan esperado, porque había algunas incógnitas que se develaron a último momento, y ya con el correr de las horas se van viendo algunas particularidades que se van produciendo a partir del momento en que se conocieron, sobre todo la candidatura de Sergio Massa como primer aspirante a una diputación nacional de un frente que él mismo ha formado y que él mismo encabeza y en el cual está secundado, entre otros, por un intendente que ha sido muy exitoso a la hora de cosechar votos, Darío Giustosi de Almirante Brown, que fue el intendente más votado en la última elección de cuantos hay en la provincia de Buenos Aires, por la periodista Mirta Tundis, especialista en temas jubilatorios, y por el expresidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren. La candidatura de Massa y el armado de esta lista ha empezado a provocar movimientos y declaraciones, por ejemplo, de Francisco de Narváez, quien se presenta ahora como el gran opositor, según él, a las aspiraciones de Cristina Fernández de Kirchner de lograr el número de votos que le permita tener un Congreso tal que pueda habilitar la reforma de la Constitución, que a su vez la habilite a ella a volver a presentarse en el año 2015 como candidata a presidente. Habrá que seguir atentamente los movimientos y las declaraciones tanto de Sergio Massa como de quienes lo secundan en la lista, porque pareciera que en este momento en la Argentina, lamentablemente, no hay demasiado lugar para grises, porque en realidad, como todos sabemos, lo que está en juego aquí fundamentalmente es la posibilidad de que la presidenta tenga los números para aspirar a una reforma constitucional que le habilite a postularse nuevamente como candidata a presidente o no. Y entonces habrá que ver cómo se van pronunciando Massa, Giustosi hasta hace poco un kirchnerista realmente aparentemente convencido respecto de cuestiones de fondo que hacen hoy al enfrentamiento del kirchnerismo con buena parte de la sociedad que no lo ha votado, como puede ser el cepo cambiario, el destino que se le da a la plata que se recuperó tras la estatización de las AFJP, al fútbol para todos, a los manejos en aerolíneas argentinas, la ley de medios, la frustrada democratización de la justicia. En fin, habrá que ver ahí el pronunciamiento de Massa y su gente, sobre todo de quienes han coqueteado muchísimo con este gobierno y con otros, como por ejemplo José Ignacio de Mendiguren, uno de los grandes propulsores de las devaluaciones en Argentina, para saber si efectivamente, como él lo dice, de Narváez es la alternativa dentro de las variantes del peronismo más
potable para quienes quieren votar en contra de la presidenta de la Nación en las elecciones de octubre. Habrá que ver. El juego sucio de la política, mientras tanto, ya comenzó, a punto tal que hace unas horas, rápidamente, a comienzos de la semana, se reflotó por YouTube un video donde una funcionaria de la Municipalidad de Lomas aparece pidiendo una dádiva en nombre de quien, por entonces, hace ya unos años, era secretario de Gobierno y que hoy es el primer candidato a diputados por la lista que formó Cristina Fernández de Kirchner. Me estoy refiriendo al actual intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Veremos cómo se van desarrollando todo este tipo de cosas en las próximas horas, pero ahora, después de los auspicios, vamos a entrar en este tema que, insisto, va a cambiar las reglas de juego seguramente en el mundo del trabajo. Ya volvemos. Parque temático Tierra Santa. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.consejo.gov.ar. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos acompaña en la cabecera de la mesa el doctor Matías Cremonte, que es director de Asuntos Jurídicos de ATE, y a mi derecha Néstor Pitrola, quien ya ha estado aquí varias veces, uno de los dirigentes más importantes del Partido Obrero. Cremonte, ¿por qué no? ¿Esto se inició a partir, este fallo de la Corte surge a partir de una acción iniciada por ustedes? Así es. En el año 2003, la Municipalidad de Salta, de la ciudad de Salta, por decreto, rebaja los salarios, en términos generales, de todos los trabajadores municipales. Contra ese decreto, ATE presenta una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Salta, la Corte de Justicia de Salta. La Corte de Justicia de Salta rechaza la demanda que presenta ATE por 2 cuestiones. Primero, defendiendo la potestad del intendente de rebajar los salarios de los trabajadores estatales. Y segundo, entendiendo que ATE no tenía personería gremial en el ámbito de la Municipalidad de Salta, siendo que la ley de asociaciones sindicales establece que el único que puede representar los intereses colectivos de los trabajadores, es decir, el único que con solo demostrar su personería gremial puede hablar en nombre de todos los trabajadores, estén o no afiliados al sindicato, era otro sindicato con personería gremial y no ATE.
El caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un recurso extraordinario que presentamos en el año 2007 y esta semana la Corte emitió sentencia entendiendo en dos cuestiones muy importantes y trascendentes. Una, la que hacía referencia en la introducción del programa, que tiene que ver con la inconstitucionalidad, digamos ya, del sistema de personerías gremiales del modelo sindical argentino, porque la potestad exclusiva del sindicato con personería gremial de representar los intereses colectivos de los trabajadores es el derecho más importante que tiene el sistema sindical argentino. Entender que esa facultad exclusiva atenta contra la Constitución Nacional y por lo tanto contra el derecho de todos los trabajadores de organizarse de la manera que estimen conveniente es dar en el punto de flotación del modelo sindical argentino. Pero también, en el otro aspecto que se ha difundido menos, es muy importante el fallo de la Corte porque entendió que es inconstitucional la rebaja salarial. Es decir, dijo, no se puede por decreto reducir los salarios de los trabajadores estatales, en este caso la municipalidad, porque la Constitución garantiza el derecho de los trabajadores a una vida digna y la vida digna la garantiza el salario digno. Por lo tanto, la reducción atenta contra el principio de progresividad, es decir, del derecho de los trabajadores a vivir de alguna manera cada vez mejor. Esto es el principio también de no regresividad, digamos, le da un freno a la posibilidad de ir para atrás en lo que son las conquistas sociales. Y hace una referencia muy importante la Corte que dice, además, en tiempos de crisis, no son los trabajadores los que deben pagar o de alguna manera poner el lomo para enfrentarla, sino habría que buscar en otros sectores de la sociedad y no los más perjudicados como son las capas de los sectores trabajadores. Ahora, Clemente, esto, si uno le quisiera ver un costado negativo parado desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no puede llegar a, la pregunta vale para usted, Pitrola, también, a, de alguna manera, a anarquizar la representatividad de los trabajadores, a atomizar? Porque si uno no entiende mal, cualquier grupo de trabajadores podría asociarse a partir de ahora y tener una representatividad que le permita ejercer determinados derechos. Ese derecho los trabajadores ya lo tienen hoy. No, perfecto, pero digo a la asociación, digo. Sí, sí. Sin tener representatividad gremial. Bueno, bien decís que eso puede ser una postura de quienes entiendan que el fallo es negativo y pueda plantearse... Yo lo estoy preguntando, no estoy haciendo un juicio de valor. No, pero en general quienes defienden el modelo sindical se paran desde ahí y dicen esto atomizará el movimiento obrero. Esto per se no atomiza nada. Esto lo que en todo caso le da la posibilidad a los trabajadores que sean ellos que decidan cómo organizarse y no el Estado. Hoy, ese sistema de personerías gremiales que supuestamente beneficia la unidad del movimiento obrero, primero que en los hechos no lo logra, el movimiento obrero no está unido. Hay varias centrales sindicales pero más allá de eso, ¿por qué es el Estado el que tiene que decirle a los trabajadores cómo organizarse? Que sean los propios trabajadores los que decidan si voluntariamente quieren asociarse en una sola entidad sindical o en una sola central o en muchas. Lo que nosotros planteamos es que esto lo que va a beneficiar es la unidad voluntaria en todo caso del movimiento obrero. No es la ley, no es el Estado el que tiene que determinar cómo organizarse. Pitrola, la misma pregunta y además, y agrego una, ¿el mundo del empresariado debería estar preocupado por este fallo de la Corte o no cambia demasiado la regla del juego? Bueno, aclaremos, los fallos de la Corte no son ley. Legislan sobre un caso determinado y sientan sí una jurisprudencia que permite el camino jurídico para los demás trabajadores, pero seguimos con la misma ley de asociaciones profesionales. Se supone que una demanda similar a la que en su momento progresaría, claro. Pero claro, lo que necesitamos es voltear todo el edificio de la ley de asociaciones sindicales. Yo voy a ir al punto de tu pregunta, en el sentido de si esto atomiza o no atomiza, ¿no? Yo creo que sin duda es un fallo positivo. Las rebajas salariales son anticonstitucionales. Hace 2 semanas tuvimos otro fallo de la Corte que dijo que eran anticonstitucionales los importes no remunerativos, que son en negro, y que está poblado el trabajador argentino y especialmente en el Estado con importes no remunerativos que son en negro. ¿No es cierto? Yo creo que se están produciendo estos fallos en el marco de una crisis.
del modelo sindical, no cabe ninguna duda, tenemos 5 centrales obreras, hay un proceso de disgregación de la vieja burocracia sindical y en un proceso de crisis política. La Corte está enfrentada con el gobierno. Y entonces, sin entrar en tema de la reforma de la justicia, que creo que la reforma del gobierno era reaccionaria y atacaba derechos de los trabajadores, la actual justicia tampoco ha garantizado en esta década derechos esenciales de los trabajadores, que tenemos 37% en negro, 600.000 tercerizados, una precarización laboral escandalosa con la cual se ha construido esta salida kirchnerista. Estos fallos están dando a la Corte una espalda por el lado democrático en relación al movimiento obrero para enfrentar al gobierno con la crisis que tiene con la reforma judicial. Ahora, yendo al núcleo del problema, yo creo que tenemos que apoyarnos en este tipo de fallos, pero para una lucha mucho más profunda. La unidad del movimiento obrero no va a venir de una ley. Al revés, tenemos que voltear esta ley, y es parte del programa del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, la derogación de esta ley sindical que viene del tiempo de Alfonsín. Esta ley nace en 1984 de un pacto entre el gobierno de Alfonsín y la burocracia sindical tradicional, es la ley Britos. Bueno, recordemos, ¿no?, que eso vino después que le fracasó a Alfonsín la ley Mucci. Pero hizo un pacto. Que el peronismo se la votó en contra. Correcto, pero su bancada votó esta ley y la tenemos hace más de 30 años, ¿no? Yo creo que hay que quebrarla definitivamente porque es el Estado rigiendo las organizaciones sindicales. Es la mano del Estado metida en la vida de los sindicatos. Creo que tenemos que recuperar los grandes sindicatos por rama, tenemos que recuperar una central obrera unificada, pero sobre la base de una independencia política del Estado, sobre la base de la democracia sindical, de la soberanía de la Asamblea. Yo creo que estos fallos nos ayudan. Bueno, por lo pronto hay centenares de sindicatos que están buscando su inscripción y centenares de sindicatos inscriptos que no le dan la personería gremial, ¿no? Y yo creo que la justicia incluso tiene una demanda terrible pendiente en estos 10 años, el doctor creo no me dejará mentir, que es actuar frente a un Ministerio de Trabajo que con tomada tiene cajoneada todos los trámites de inscripción de personerías sindicales. Nosotros tenemos el CITRAIC, que agrupa muchísimos obreros de la construcción, el Sindicato de los Trabajadores de Radio Nacional, y cuántos sindicatos hay inscriptos de CTA que no tienen inscripción. No hablemos ya de la personería gremial. ¿Qué va a pasar con toda esa gente, Clemente, a partir de ahora? ¿Puede llegar a...? No, bien decía Pietrola, el fallo no cambia... con una pregunta, desde el punto de vista de la mirada del empresariado. ¿Al empresariado le conviene o no que en su empresa tener de pronto varios grupos que puedan ser la voz cantante en materia yo no sindical? te respondí, ahora te dejo, Clemente, yo no te respondí esa parte que vos me preguntaste. Mirá, hay un modelo de pluralismo llamado, hay un modelo llamado de pluralismo sindical que ha llevado a 8 centrales sindicales en Francia, que es el modelo OIT. Nosotros no estamos de acuerdo. Quiero decir, el Partido Obrero lucha por la expulsión de la burocracia sindical y reunificar al movimiento obrero sobre otras bases. No en dividirnos en pedacitos y que cada grupo político funde su sindicato. Esa no puede ser una salida para el movimiento obrero. Ojo que en otros países del mundo el empresariado aplaude cada vez que se crea un nuevo aparato sindical que va a seguir atomizando al movimiento obrero. A esto apuntaba la pregunta, Clemente. Ahora, no vamos a garantizar la unidad desde el Estado. No, desde ya. En realidad el Estado no tendría por qué opinar sobre cómo se realiza... los empresarios no tendrían por qué opinar. No, bueno, pero son parte del negocio, por decirlo de alguna manera. Si vamos a la realidad, los empresarios siempre se han manifestado en contra de la reforma del modelo sindical. Siempre han apoyado el sistema de personerías gremiales. Habría que preguntarle a ellos por qué. O sea, las prefieren negociar con el sindicato conocido y con personería gremial, que por otro lado, en mayor o menor medida, es el sistema que ha garantizado el crecimiento de las utilidades de las empresas en todos estos años, sin ningún tipo por lo menos, no en desmedro del sistema económico que ha instalado, el modelo económico instalado en estos años. Es cierto, digamos, en algunos países la pluralidad sindical o la existencia de muchas centrales sindicales va en perjuicio
de los intereses de los trabajadores visto desde el punto de vista de la unidad, de la fuerza, digamos, para enfrentar los embates del capital. Pero yo insisto, tienen que ser los propios trabajadores los que lo decidan. En Uruguay, para poner un ejemplo contrario, absolutamente contrario al de Francia, no hay ley que dice cómo se organizan los trabajadores. Y hace 30 años que hay una sola central, el PIT-CNT. Digamos, son los propios trabajadores y sus sindicatos que deciden voluntaria y libremente estar en una sola organización. Digamos, ese es el tema. No puede intervenir el Estado a la hora de definir cómo se van a organizar los trabajadores. Por supuesto, el problema acá es, y tu pregunta recién apuntaba a eso, digamos, la ley sigue vigente. Puede haber 1, 10, 15, 1000 fallos, pero la ley sigue vigente mientras no haya una voluntad política del Poder Ejecutivo de modificar, de mandar un proyecto, o del propio Congreso Nacional de sancionar una ley distinta. Hoy por hoy no existe esa voluntad. Hoy por hoy no existe, por lo menos desde el Poder Ejecutivo. Eso no hay ninguna duda. Pero por supuesto que los fallos son herramientas en manos de los trabajadores, porque la Corte, por supuesto que es un órgano político y que decide cuándo y cómo hablar, por así decirlo. Ahora, no son solo sentencias que surgen de las brillantes plumas o de los cerebros de la Corte Suprema. Hay un movimiento por abajo que viene presionando para que eso ocurra. Es decir, hoy existen más sindicatos simplemente inscriptos que sindicatos con personalidad gremial. Hoy hay comisiones internas, colectivos de trabajadores que vienen peleando para que esto se modifique. De alguna manera, los recursos llegan y las peleas llegan a la Corte y la Corte, bueno, dicta sus fallos, pero por abajo, digamos, viene una presión que empuja hacia ese lado, ¿no? Hasta donde ustedes saben, ¿hay otras causas que podrían obligar a la Corte a pronunciarse en este mismo sentido así en poco tiempo o no? Sí, la Corte, la Corte ya se expidió en otros casos. La Corte ya en 3 temas esenciales ha cuestionado el modelo sindical argentino. Primero, en el año 2008, dijo que es inconstitucional que solamente el sindicato con personalidad gremial pueda convocar elecciones de delegados. Eso es central. En Argentina solamente casi el 13% de los establecimientos tienen delegado. Es decir, más del 80% de las empresas de este país no tienen delegado de base. El fallo de la Corte apuntó en ese sentido, dándole una herramienta a los trabajadores para exigir elecciones de delegado en todas las fábricas. Un año después, en el 2009, la Corte dijo que es inconstitucional el sistema que solamente le da tutela sindical, es decir, protección contra el despido o las sanciones o la persecución de los empleadores a los representantes de sindicatos simplemente inscriptos, es decir, sin personalidad gremial. Este es un tercer fallo que va en el sentido, por eso decía al principio, de alguna manera de pegarle al sistema de personerías gremiales en general. Y sí hay muchos fallos, la Cámara de Apelaciones del Trabajo se ha expedido también en distintos temas, pero a favor de la inconstitucionalidad del sistema de personerías gremiales, lo cual, digamos, debiera llamar la atención de todos los actores sociales y políticos para decir, bueno, tenemos que discutir una nueva ley de asociaciones sindicales que refleje la realidad, ¿no? Y yo te digo una cosa, Antonio, de gran actualidad en este momento, con la inscripción de las listas y las elecciones de agosto y de octubre. El gobierno tiene en sus filas a la CGT oficial, que es Iatomada, que son durante 10 años tenaces defensores de un modelo que llevó a esto de Pedraza, ¿no? Un sindicalismo empresarial, patotas sindicales y un sindicalismo agarrado del Estado para conculcar los derechos democráticos de los trabajadores. Ahora, en la lista de Narváez tenés un Moyano que tiene la misma política. Moyano es partidario mortal de la ley de asociaciones sindicales y del monopolio de la personería gremial desde el Estado. Lo que quiere es otro ministro de Trabajo y otro gobierno porque se peleó con este. Pero durante todo el kirchnerismo defendió lo mismo. Y más ha incluido a Héctor Daer, de los gordos, en su lista, de los gordos de Hueso Campo, es un hombre de la sanidad, de Cavalieri y de todo ese sector. Bueno, que no hablemos en materia de burocracia sindical y de monopolio y de intervención del Estado contra los derechos de los trabajadores. De manera que yo creo que tenemos en toda la descomposición del peronismo, no se abre en este gran punto de la libertad sindical, de terminar con esta ley mordaza para los trabajadores, que es la 23.551, que es el problema de todas las conquistas obreras que han sido conculcadas, el problema de tercerización, problema de precarización, problema de trabajo en negro, problemas paritarias regimentadas. Yo creo que no hay en todas las listas del peronismo una salida
y creo que bueno, va a ser una gran bandera del Frente de Izquierda la derogación de esta ley de asociaciones sindicales y la democracia en los sindicatos. Es un problema clave en la República Argentina, clave para los trabajadores. Imagínate, ¿cómo luchamos contra el impuesto al salario? ¿Cómo luchamos? Tenemos que ir cerrando el programa. Una pregunta para los dos. ¿Cómo se elimina el trabajo en negro? Porque, pregunto esto porque el Estado es uno de los grandes empleadores en negro, pero a su vez quien conoce a una persona que trabaja en negro sabe que es una persona asustada. Pero por supuesto. Entonces, ¿cómo es un círculo vicioso? Y es lo mismo que decía el doctor. Tenemos los fallos de la Corte, pero seguimos con el 15% de las empresas con delegados, Bien. porque vos elegís delegados sin la tutela sindical y todo lo demás y te echan. Entonces, nosotros en un momento dado, cuando se discute el reemplazo de la ley laboral Banelco, que ponía en discusión toda la legislación laboral en la Argentina, atacamos propusimos una ley alternativa, ¿no? En su momento la llevamos al Congreso, en medio de una gran movilización en ese momento, recién subía el kirchnerismo, ¿no? Y saltó lo de la ley Banelco. Todo trabajador que está en negro, tiene que haber una ley que con solo notificar le dé estabilidad laboral, amparo desde el punto de vista del Estado y entonces terminar a partir de la organización del propio trabajador con el trabajo en negro. Los inspectores no van a alcanzar nunca para eso. ¿Es así, Clemente? Con voluntad política. Si el Estado, si un gobierno a cargo del Estado quiere terminar con el empleo en negro, termina. Pero no hay voluntad política. Entonces, hasta ahora no la hubo. Entonces el problema es ese. Hay que buscar con voluntad otra forma. política, con un servicio de inspección del trabajo eficiente, pero tiene que haber voluntad de hacerlo. Y si no alcanzan los inspectores, que se elijan delegado en todas las fábricas. El delegado puede ser el primer denunciante del empleo negro. Y con garantía de estabilidad laboral, porque si no... Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, volveremos sobre este tema, sobre todo porque a medida que la campaña política se recaliente, este es un tema que realmente va a cobrar muchísima importancia. Ojalá. Confiemos que sí. Muchísimas gracias y nosotros nos reencontramos con ustedes aquí en Dominó. Como siempre, nos vemos en Metro. Gracias.